Además, transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Y si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Buenas noches, así empieza la edición central de hoy de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Empezando una semana con algunas noticias sorprendentes, impactantes, con tristeza desde muchos lugares. El estado de salud del expresidente José Mujica es el tema del día porque hoy anunció, lo veíamos recién, que le detectaron un tumor en el esófago y que el panorama es complejo debido a que esto se suma a su enfermedad inmunológica previa, de la que ya había noticia. Su médica, Raquel Panone, dijo que espera resultados de exámenes para definir el tratamiento y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, su esposa, agregó que eso va a permitir conocer, entre otras cosas, la virulencia del cáncer. Mujica, que cumplirá 89 años en mayo, aseguró que seguirá militando y trabajando la tierra. Desde el espectro político local hubo mensajes de afecto y solidaridad a los que se sumaron referentes de la política internacional. Además, diversos medios de comunicación del mundo se refirieron al estado de salud del expresidente. Vamos ahora a repasar otros asuntos de esta jornada. Vemos los titulares. La policía detuvo a 20 jóvenes, en su mayoría menores, debido a la pelea acontecida ayer en las inmediaciones del nuevo centro shopping. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera se encuentra bien de salud luego de sufrir una caída en la sede del directorio del Partido Nacional. La secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, aseguró que el plebiscito sobre aspectos previsionales podría no llegar a buen término si no consigue más apoyo del sistema político. Mañana comienza la vacunación contra la gripe en residenciales y establecimientos de larga estadía. Integrantes del Frente Amplio piden la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing de Bat, luego del ingreso de un buque estadounidense sin autorización parlamentaria al puerto de Montevideo. El senador nacionalista Juan Sartori anunciará su decisión de cara a las elecciones internas de este año. El precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda agradeció los elogios del ex líder de su partido, Ernesto Talvi, vinculados tanto a la colectividad política como a lo que definió como generación joven. 1 de cada 4 hombres no toma la licencia parental y la posibilidad de alternar una licencia durante un año para ocuparse de los cuidados la toman las mujeres en un 98% de los casos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que seguirá en su cargo tras 5 días de reflexión debido al proceso que enfrenta a su esposa, acusada de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo por YouTube y nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Ahora vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás con un adelanto que tiene mucho que ver con este 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores. Julieta. ¿Cómo estás, Natalia? Espero que estés muy bien. Así es, vamos a estar hablando de la reducción de la jornada laboral, algo que seguramente suene mucho esta semana, en la que se van a estar en agenda todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, vamos a vincular este tema de la reducción de la jornada laboral con la campaña electoral, conocer un poco qué han dicho los precandidatos y las precandidatas sobre este tema y también conocer la opinión de un experto en esta temática vinculado al estudio de casos en otros países. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué contras también podría llegar a tener? ¿Y qué es lo que dice puntualmente el estudio sobre esto? Así que los espero en unos minutos nada más para desarrollar este tema. Bien, y en las últimas horas ha llamado mucho la atención una pelea entre jóvenes, en su mayoría menores, ocurrida ayer en las cercanías del nuevo centro shopping, que generó diversas reacciones. Desde la psicología se mencionó el rol de las familias y del sistema educativo ante estas situaciones, mientras que desde el Ministerio del Interior, el coordinador Diego Sanjurjo llamó a no exagerar.
Creo que tampoco hay que exagerar demasiado, ¿no? Es decir, los jóvenes, a veces también ayudados por las redes sociales, pueden hacer esto. Creo que lo que hay que hacer es llamar a la responsabilidad. Creo que hay que poner donde se pueda medidas ejemplarizantes. Hay mucho para hacer con las familias de estos chiquilines, que sin juzgar y sin culpabilizar, pero sí invitar a la reflexión de, bueno, ¿qué pasa con las familias de estos chiquilines que estaban ayer en esta situación? ¿Qué pasa con los centros educativos a los cuales estos chiquilines asisten? Más adelantos, otros reclamos en materia de seguridad. Tiempo de móvil con Diego Martini, que aparece en nuestra edición de hoy. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Vamos a estar desde la movilización de la Intersocial Conciliación, donde vecinas y vecinos se están manifestando en este momento en reclamo de mayor seguridad por varios insucesos que han ocurrido en la zona, así que ampliaremos en unos minutos. Gracias, Diego y equipo. Ahora empezamos con el desarrollo informativo. El tema del día es la salud del expresidente José Mujica. Sí, porque anunció hoy en conferencia de prensa que tiene un tumor de esófago y que su situación es comprometida debido a que desde hace años también padece una enfermedad inmunológica. El diagnóstico surgió tras un chequeo que se realizó el viernes pasado. Que es algo obviamente muy comprometido. Y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que mi vida, más de una vez, anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Y les contamos que la médica personal de Mujica, Raquel Panone, dijo a MBD Noticias que hay varios resultados de exámenes aún pendientes y que recién, luego de tenerlos, se podrá definir el tratamiento. Y también habló la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, compañera de toda la vida de Mujica, su esposa, que le dijo a El País que los exámenes pendientes mencionados por la doctora Panone van a permitir determinar el tipo de cáncer, su virulencia y si afecta a uno o más órganos del cuerpo del expresidente. Y el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, dijo que Mujica es guía en lo humano y en lo político. También dijo después de la conferencia que dio Mujica que hay que tomar sus palabras y redoblar los esfuerzos. Nos compromete a todos más que nunca, porque él mismo nos dice que hasta el final de sus días va a seguir con el mismo compromiso de siempre. Y creo que es una invitación a todos los que estamos a redoblar los esfuerzos, fundamentalmente por lo que él siempre nos ha marcado y por lo que otros también lo han hecho, que es pelear para tener un país mejor. ¿Alguna idea teníamos, dijo recién? De hace unos días, claro, de que andaban algunos problemas de salud, pero no con detalle.
Y lo otro es cómo él no pierde la oportunidad de hablarnos de lo más importante, que hablarnos de la vida y el valor de la misma, ¿no? En este momento lo reitera, lo hizo siempre y ahora cobra otra fuerza, así como cobra fuerza la noticia, porque no es una noticia solo nuestra, nacional, sino que también va a tener una repercusión mundial por lo que él siempre ha transmitido, que es esto mismo. ¿Y qué significación tiene en su vida política y en su vida en general, Mujica? Una guía, en todo punto de vista. Política y humana también, ¿no? Porque, yo qué sé, no dejas de admirar, o no dejas de reconocer que ahí hay una referencia que te marca hasta para los temas hasta los más íntimos, los familiares, laborales y, por supuesto, qué hacer en política. Más repercusiones. El expresidente Julio María Sanguinetti fue una de las figuras políticas uruguayas que se solidarizó con Mujica a través de la red social X. También lo hizo la precandidata Frente Amplista Carolina Cose, quien escribió un posteo poco después de la conferencia del líder del Movimiento de Participación Popular. También a través de X, Cose le deseó fuerza al expresidente y cerró su mensaje escribiendo "Estamos contigo". Desde la cuenta oficial del Frente Amplio se expresó un mensaje similar, citando el posteo del MPP con el resumen de las palabras del expresidente. Desde el Partido Colorado, el también expresidente Julio María Sanguinetti, mientras tanto, le expresó solidaridad y esperanza a Mujica, a quien definió como colega. Desde el Partido Nacional, el senador Juan Sartori y el senador suplente Sebastián da Silva también se expresaron en X. Da Silva escribió un posteo extenso en el que citó la noticia dada a conocer por Mujica y deseó que el exmandatario siga haciendo lo que más le gusta. En alusión a su tractor, agregó: "Que disfrute ese bruto John Deere que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó que plantó el año pasado y que siga peleando por sus ideas, que no se me caiga, que siga siendo un adversario duro y un colega en el amor a la naturaleza". Por último, desde el Poder Ejecutivo, entrada la tarde, el único integrante del gabinete que se había expresado en X era el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien expresó su pena por la situación y saludó al expresidente y también a su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Referentes de la política de la región y el resto del mundo y medios internacionales se refirieron a la salud de Mujica. Bueno, por ejemplo, a través de las redes sociales lo saludaron el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente boliviano Evo Morales y la vicepresidenta segunda española Yolanda Díaz. José Mujica, expresidente de Uruguay, anuncia hoy que padece cáncer de esófago, después de que se le detectara un tumor durante un chequeo médico. El expresidente de Uruguay, José Mujica, tiene un tumor en el esófago. Ha sido el propio político esta misma tarde el que ha informado de su enfermedad. Según Mujica, se lo detectaron durante un chequeo y asegura que se trata de una dolencia comprometida, ya que en su caso padece una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años. Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Sos un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre estuvimos juntos en los momentos buenos y en los difíciles. Mucho cariño y fuerza, míos y de Janja, para vos y Lucía, escribió Lula da Silva en su cuenta de Twitter. Hago llegar un abrazo fraterno al compañero Pepe Mujica. Estoy seguro que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad. Respetamos su larga trayectoria política y sus aportes a la integración latinoamericana. Espero que pronto podamos encontrarnos para conversar sobre el rumbo de nuestra patria grande, dijo el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Consternada con las noticias que llegan desde Uruguay y la salud de mi querido Pepe Mujica, un abrazo enorme y toda la fuerza, escribió la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, en su cuenta de Twitter. Medios internacionales como CNN, Clarín, la BBC, Folia de San Pablo y El País de España también pusieron la noticia en sus portadas. Ahora cambiamos de tema y pasamos a otro asunto ocurrido hoy, porque el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera sufrió una caída en la sede del directorio del Partido Nacional y fue asistido en el Hospital Británico. Según se informó desde el herrerismo, tras el accidente, el exmandatario se encuentra bien. Cambiamos de tema y abordamos algo que mencionamos en los adelantos de hoy, porque la policía detuvo a 20 jóvenes debido a la pelea acontecida ayer en las inmediaciones del nuevo centro shopping, que fue convocada a través de las redes sociales e involucró mayormente a jóvenes menores de edad. Hoy hubo audiencias de control de detención, se tomaron declaraciones y mañana podrían formalizarse las investigaciones.
Cientos de personas, en su mayoría adolescentes, se concentraron en las afueras del shopping Nuevo Centro alrededor de las 15:30. A esa hora se había difundido a través de redes como TikTok que se pelearían dos jóvenes identificados como el Chepe y Dante, pertenecientes a bandas enemigas de distintos barrios montevideanos. Con dicha convocatoria como punto de partida, múltiples disturbios tuvieron lugar en la zona que incluyeron peleas entre grupos de jóvenes. Según informaron desde el Ministerio del Interior a MBD Noticias, la policía venía monitoreando la convocatoria desde hacía días y tenía previsto actuar en caso de que sucediera. Del operativo participó la Guardia Republicana y la Unidad de Caballería. Se usaron balas de goma y un camión hidrante. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se pronunció ante los sucesos de violencia. En su cuenta de X sostuvo que no van a permitir este tipo de acciones violentas que atentan contra la seguridad de las personas e hizo un llamado a la responsabilidad de los padres. El Ministerio del Interior analizará hoy la situación en un comando que realizará en Fraiventos, donde se encuentran hoy sus autoridades. Bien, y la fiscal Mirna Busic realizó los controles de detención y si bien la defensa se opuso, el juez consideró que procedió correctamente. Las detenciones pueden ser hasta por 48 horas y ese plazo va a vencer mañana. Y para determinar si hay elementos para formalizar investigaciones, se deberán recoger testimonios de policías y también visualizar los registros tomados por las cámaras ubicadas en esas zonas de Montevideo. El coordinador de estrategias de prevención del delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo que la Guardia Republicana debió interceder en estos incidentes, en esta pelea, porque era considerada grave. Dijo que justamente lo que pasó fue grave, pero más allá de esa afirmación también llamó a no exagerar. Personalmente, esto yo que soy joven, ya recuerdo haberlo visto y vivido varias veces. En otros países donde he vivido sucede cada tanto también. Creo que tampoco hay que exagerar demasiado, ¿no? Es decir, los jóvenes, a veces también ayudados por las redes sociales, pueden hacer esto. Creo que lo que hay que hacer es llamar a la responsabilidad. Creo que hay que poner donde se pueda medidas ejemplarizantes, como llamó a hacer el ministro. ¿Qué medidas serían? Y bueno, ahí se lo tendrá que decir el terreno de fiscalía, ¿no? De la justicia, pero cuando dicen medidas ejemplarizantes, ¿qué se imaginan? ¿Y hasta dónde llegan los padres también en esto? Y bueno, es que eso de vuelta, yo no lo puedo decir, lo tendrá que decir un juez, ¿no? Un juez de menores. Pero en mi opinión, bueno, si alguien realmente cometió un delito, o sea, si se puede probar que una persona le tiró una piedra a otra, que asaltó a otra, que lesionó a otra, y eso conlleva medidas penales, ¿no? También hablamos con un psicólogo, Juan Pablo Civils, que es autor de libros que hablan de la realidad de la adolescencia, como el libro llamado Adolesciente, del que hemos hablado en el pasado hace no demasiado tiempo, y dijo que lo que pasó ayer cerca de Nuevo Centro refleja una situación compleja vinculada a la salud mental. Y destacó la importancia de las familias y de los centros educativos ante este tipo de problemáticas. Hay una encuesta nacional de adolescencia y juventud acá en Uruguay, que un dato del 2018 es que más de 130.000 jóvenes uruguayos refieren sentirse tristes, desesperados en las últimas 2 semanas, y eso les llevó a dejar de hacer actividades que comúnmente hacían o que les gustaban. Entonces, este dato es importantísimo para entender, en conjunto con, a nivel mundial, sabemos que 1 de cada 7 adolescentes padece un trastorno de salud mental, y también sabemos que el suicidio es la 4ª causa de muerte en adolescentes a nivel mundial, y en Uruguay tristemente tenemos cifras muy altas. Hay mucho para hacer con las familias de estos chiquilines, que sin juzgar y sin culpabilizar, pero sí invitar a la reflexión de, bueno, ¿qué pasa con las familias de estos chiquilines que estaban ayer en esta situación? ¿Qué pasa con los centros educativos a los cuales estos chiquilines asisten? Porque el centro educativo tiene que ser, y si no estamos llegando, tenemos que hacer que esto pase. O sea, tiene que ser un lugar donde sea contenedor, donde se generen instancias de escucha, donde ellos, los adolescentes puedan participar, puedan preguntar, se sientan escuchados. A esto, Civil sumó el fuerte uso de dispositivos móviles que amplifican casos de violencia entre adolescentes, para lo que recomienda que los adultos conozcan qué están viendo en redes sociales y regular su uso.
Vamos a cambiar de asunto, porque la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, aseguró que el plebiscito sobre aspectos previsionales que alcanzó las firmas podría no llegar a buen término si no se consigue más apoyo del sistema político. Y precisamente la consulta popular recién mencionada por Natalia, pero también temáticas como el empleo de calidad, los salarios y el presupuesto educativo van a ser ejes de la proclama del acto central del PIT-CNT el próximo miércoles 1 de mayo, porque se conmemorará una vez más el Día Internacional de las y los Trabajadores. El acto del Día de los Trabajadores está convocado por la Central Obrera desde las 10 horas en el escenario que estará ubicado en Avenida del Libertador y La Paz, y Marcelo Abdala será el único orador. La victoria popular va a estar colocada con respecto al plebiscito por seguridad social, también demandando ese diálogo social tan querido, tan necesario en cuanto a una reforma de seguridad social integral. Seguridad social, empleo, salario, empleos de calidad, la calidad del empleo, presupuestos. Es un presupuesto adecuado a la educación pública. Elvia Pereira señaló que a partir del acto el movimiento sindical inicia una campaña para lograr apoyos para el plebiscito previsional, una iniciativa que no contó con el apoyo unánime del movimiento sindical por la oportunidad. Para que esto se dé es necesario contar con el mayor espectro posible también del sector político. Si no, el sistema político no tiene un apoyo importante a iniciativas populares, no llega a un buen término. Y usan esto como botín electoral. Y ahí es donde aquello que algunos habríamos tenido como dudas al inicio de que esto fuera a suceder, y sí, va a suceder, está sucediendo. Esto de que este plebiscito se mezcle con lo que es la campaña electoral. A propósito de este tema, el politólogo Oscar Botinelli dijo que el Frente Amplio deberá pronunciarse acerca del plebiscito previsional y aseguró que la fuerza política de izquierda está en una situación políticamente compleja por este tema. Sí, según Botinelli, la libertad de acción no es una opción cómoda para la fuerza política. Ahí el Frente Amplio, de las tres posiciones que uno pone en el pizarrón, que si está en contra, estar a favor o dar libertad de acción, es obvio que no puede estar en contra, como frente, orgánicamente, desde el momento que ya están las firmas, con una parte muy importante a favor. Por otro lado, a la izquierda, un elemento importante en esta recolección de firmas, incluso en la puesta en marcha del plebiscito, fue Unidad Popular, que es un partido que está peleando por retornar al Parlamento y que tiene una posición clara e inequívoca. Por supuesto, hay diferencias muy fuertes de tamaño entre el Frente Amplio y Unidad Popular, pero ahí tiene alguien a favor. Y del otro lado, en principio, parece que la coalición está toda compacta en contra. Y el problema es que el Frente sí da libertad de acción. Si es libertad de acción, vamos a decir, bueno, este sector está en contra, este está a favor, incluso los propios sectores pueden dar libertad de acción a su gente, pero ¿qué hace la fórmula presidencial? Un debate, Álvaro Delgado con Yamandu Orsi o Álvaro Delgado con Carolina Cos. Y plantea este tema, esto tiene esta consecuencia, esta, ¿usted qué opina? Yo no sé, yo no opino, mi fuerza política no tiene posición. Lo otro, no, cada candidato habla a título personal, como un candidato de toda la fuerza política da opiniones a título personal. Es decir, las opciones a la libertad de acción son todas que objetivamente, analizando una campaña electoral, no son cómodas para el Frente Amplio. Presenta Antel, socio de tu negocio. Está convocada una movilización por seguridad en el barrio Conciliación y allí está nuestro compañero Diego Martini que nos cuenta qué está pasando. Diego, adelante. Bien, Natalia, nos encontramos en Garzón y Edison, acá en la zona de Conciliación, una zona que además limita con otros barrios, para
mostrar este reclamo que están haciendo vecinas y vecinos por seguridad, y estamos con Daniel y con Miguel, dos vecinos de acá de la zona. La semana pasada lamentablemente se registró un homicidio. Contarnos un poco por qué se está realizando esta movilización. Se está realizando lamentablemente porque estamos muriendo como ovejas en un matadero, porque los trabajadores de este país no estamos defendidos ni protegidos por el Estado y tampoco nos dejan defendernos, ¿verdad? Entonces, este hombre que falleció en manos de ellos era un hombre honesto, trabajador, luchador, una muy buena persona. Murió defendiendo a su familia, llevándole pan a su casa y por proteger a la nieta que le iban a tirar a ella, lamentablemente. Está su familia acá. Está su familia ahora acá. Y ahora está su familia, pobrecitos, imagínate cómo están. Y tienen que seguir luchando. Porque nosotros somos gente de trabajo, no somos de gente de empuñar un arma. Somos gente trabajadora, honesta. Y lamentablemente esto se está dando mucho, está fuera de control y necesitamos que el Estado tome carta en el asunto, que se comprometa con nosotros a empezar a hacer algo que realmente dé resultado, que el trabajador se sienta más protegido. ¿Cómo es la situación acá en el barrio? ¿Es habitual que haya robo, que haya tiroteo? Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Cada vez es peor, es insostenible la inseguridad que hay. Nosotros estamos rodeando a la familia, a la esposa, en este momento difícil, en cuanto en los medios de prensa salen a decir que la inseguridad bajó, y es mentira. Día a día, hora a hora, en los barrios la realidad es otra. Robos, arrebatos, hurtos, ya no se puede más. Decimos basta y pedimos justicia por Pedro, un vecino, un padre de familia, un esposo, un abuelo, que murió por defender el sustento de su familia, un almacén humilde. Y bueno, pedimos justicia por Pedro y basta de tanta inseguridad. ¿Han pedido reunión, autoridades o algo? Estamos en eso, estamos en camino de pedir una reunión y intentar por lo menos que nos escuchen y que el Estado esté más presente, porque pasa por ahí la falta del Estado en el territorio, que vemos que es tierra de nadie. ¿Saben? ¿Son personas de acá del barrio las que están involucradas en los hechos delictivos? Yo soy vecino, era de feriante junto con él, ahora tengo otro trabajo, y fue muy compañero conmigo, muy buena persona. Pero quería decir que el Estado tiene que hacer lo que debe, sin que nosotros tengamos que suplicar, porque para eso pagamos los impuestos, que nada barato nos sale. Todos los trabajadores estamos pagando impuestos, para que el Estado tenga los recursos para hacer lo que debe. Y nosotros necesitamos y merecemos ser defendidos, porque somos trabajadores. Daniel, ¿saben si las personas que cometen los delitos son de acá del barrio? Y seguramente sí. Esto está muy complicado, hay por todos lados, porque se propagó. Porque como no se detiene, no se frena, se propaga. Entonces, nosotros estamos en la cuerda floja. Les agradezco a los dos. No, gracias por estar. A ustedes, gracias de corazón. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Nos despedimos con las imágenes de nuestro compañero Federico Mosquilo, ahí donde están los vecinos entonces en esta movilización acá en Garzón y Edison, el límite de conciliación con Sayago y con parte de Colón y Peñarol. También son zonas bastante aledañas, zonas que están, digamos, en el mapa rojo también del Ministerio del Interior, donde se registran varias rapiñas, varios hurtos y lamentablemente homicidios también. Presentó Antel, socio de tu negocio. Ahora es tiempo de informe sobre un asunto laboral, podríamos decir, muy presente en la campaña electoral y también en esta semana, que es semana del 1 de mayo. ¿Será posible la reducción de la jornada laboral? Julieta. Bueno, compañeros, vamos a ver, es el tema del informe de hoy. Justamente elegimos este tema porque tiene mucho que ver con esta semana, tiene mucho que ver con el derecho de los trabajadores, con un reclamo además muy fuerte del PIT-CNT que seguramente esté presente en el discurso del 1 de mayo, quizás encabezando o cerrándolo. Esto es algo que se viene planteando desde el año pasado ya por parte del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Incluso hubo una conferencia de prensa parlamentaria con integrantes del gobierno y de la oposición para hablar sobre este tema. Allí Marcelo Abdala mencionaba que ellos entienden desde el PIT-CNT que es absolutamente posible y que es muy beneficioso para los trabajadores, y además decía que de aprobarse sería la ley laboral más importante de las primeras décadas del siglo XXI, como lo fue en su momento la ley de 8 horas, ¿no? Ambas cosas que según el PIT-CNT parecían poco razonables y que además tenían a las cámaras empresariales en contra de alguna manera, y que luego, decía Abdala, el tiempo les dio
dio la razón, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de este tema y, como decías, Tincho, ha estado muy presente. Claro, incluso desde el PIT-CNT se pide un poco, ¿no?, ese pronunciamiento. Obviamente va a estar en este 1 de mayo porque es el momento en el que se están elaborando los programas de gobierno, está la campaña. Algunos dirigentes ya han dado su opinión, incluso propuestas. Así es, está en algunos programas, ha estado en los discursos y vamos a compartir justamente qué es lo que se ha dicho en esta campaña electoral, en este año electoral, sobre la reducción de la jornada laboral. Fue muy sonado el discurso de Tabaré Viera cuando justamente presentó esta temática como parte de su programa, y lo que mencionaba y lo que decía sobre esto, fue uno de los que se expresó más claramente sobre este tema, es que no solamente el empleo y el salario deben ser dignos, también el derecho al ocio, a resolver problemas como el de la vivienda, el de la salud, el de la seguridad, y por lo tanto, decía Tabaré Viera, eso lo encerramos en una gran consigna: trabajar para vivir y no vivir para trabajar. La condición de los trabajadores es para nosotros muy importante y es momento de empezar a discutir los temas vinculados a la jornada o semana laboral. Esto fue lo que dijo uno de los integrantes del Partido Colorado. Vamos a ir repasando algunos de los partidos que están ahora en campaña. Siguiendo por ahora el Partido Nacional, Laura Raffo hizo referencia a este tema, ahora desde otra óptica, siendo contrapuesto, digamos, a lo que planteaba Tabaré Viera. Dice: lo que nos reclama la gente en todo el país es que además de los 80.000 trabajos que ha creado este gobierno, sigamos creando puestos. Nuestro programa va a hacer foco en la creación de más puestos de trabajo y no en la reducción de la jornada laboral. Esto es lo que dijo Laura Raffo. Vamos a ver ahora qué fue lo que dijo Carolina Cose, del Frente Amplio. Habló en particular del programa del Frente Amplio, porque ustedes saben que el Frente Amplio tiene un programa único para todos sus candidatos y la reducción de la jornada laboral se encuentra allí. Lo que dice: en el programa se enmarca como parte de un proceso porque la preocupación central es el cambio en el mundo del trabajo. En el marco de ese trabajo es una línea de acción que además fue planteada por el PIT-CNT, de alguna manera, recogiendo este planteo, esta solicitud del PIT-CNT de tenerlo presente en el próximo periodo de gobierno. Y vamos a ver por último una voz bastante importante en esta temática, porque es hasta ahora, últimos días, ministro de Trabajo y Seguridad Social, es la de Pablo Mieres, del Partido Independiente, que dijo: si empezás por ahí, por la reducción de la jornada de trabajo, sin mejora de la productividad, es empezar por poner la carreta adelante de los bueyes. Pablo Mieres fue una de las personas que se expresó en contra, de hecho, de este tema, y mencionó que no es viable y que habría que ver, por un lado, el tema de la productividad y por otro el tema de los sectores. ¿Y qué sabemos de experiencias de este tipo en otros países? Bueno, hoy estuvimos hablando con Pablo Blanchard, que es investigador, economista del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y también investigador en economía laboral, justamente, y nos estuvo diciendo algunas cosas que vienen de su estudio de las situaciones de reducción de jornada laboral en otros países del mundo, este continente y otros también. Y nos decía algunas cosas que son muy interesantes, y antes de dejarles un pedazo de la entrevista que hicimos, les comento que él habló de la importancia que tiene esto, no únicamente en los términos que vamos a escuchar en la entrevista, que tienen que ver con la productividad, con la tasa de empleo, con si efectivamente reduce los tiempos de trabajo o no, sino también con algo sustancial, que es la calidad de vida. Y lo que él nos comentó, citando además ejemplos de países puntualmente, es que la reducción de la jornada laboral incrementa la satisfacción de las personas sobre su tiempo libre, sobre su trabajo y sobre su vida en general. Eso puede tener impactos muy positivos en cosas que hemos hablado mucho acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental, con el estrés, con la salud en general. Y además, también tiene algunos impactos directos en la salud, como por ejemplo, reduce el consumo de tabaco y aumenta el ejercicio físico. Así que vamos a escuchar ahora a Pablo Blanchard, economista, explicar justamente algunas cuestiones que tienen que ver con los datos más duros sobre la reducción de la jornada laboral. En los últimos 30 años han habido estudios que analizan desde la economía empíricamente las consecuencias que han tenido reducciones de la jornada laboral, tanto en Europa, en Asia, como en algún país de América del Sur, y lo que se encuentra es que no hay efectos ni positivos ni negativos sobre el empleo que sean estadísticamente significativos. O sea que estas reducciones de la jornada laboral no parecen ni generar incrementos en el desempleo, ni tampoco lo contrario. Una cosa que tal vez parezca un poco obvia, pero no lo es tanto, que al reducir la jornada laboral legal, se reduce efectivamente la cantidad de horas que las personas trabajan.
Uno podría pensar que tal vez si te reducen la cantidad de horas formales que puedes tener en un empleo, las personas podrían reaccionar a eso consiguiéndose una changuita aparte, pero eso en promedio no es lo que pasa. En promedio se reduce la cantidad de horas que las personas trabajan efectivamente, entonces estas políticas son efectivas para reducir la cantidad de horas que en promedio una sociedad trabaja. Reducciones de la jornada laboral o bien incrementan la productividad o bien la mantienen constante. Y eso va en línea también con lo que predice la teoría, sobre todo de que jornadas laborales extensas generan que sobre el final de la jornada los trabajadores tienden a fatigarse y por lo tanto a ser menos productivos o incluso a cometer errores que pueden terminar generando un producto de peor calidad o incluso atentando contra la propia salud del trabajador. Bien, vamos a temas político-electorales porque Andrés Ojeda, precandidato por el Partido Colorado, se mostró orgulloso por los elogios vertidos por el ex canciller Ernesto Talvi sobre su sector político y la generación joven. Es que Talvi reapareció después de mucho tiempo en televisión en España, en un programa de radio televisión española, en el informativo, digamos, hablando de distintas cuestiones, haciendo referencia al Uruguay. Ojeda dijo tener un vínculo fluido con Talvi, quien en esa entrevista le agradeció por tomar su legado. Al Partido Colorado, ¿qué le puedo decir? Que ha vuelto a sus raíces liberales y progresistas. Está en una etapa muy vibrante de renovación, tiene 7 precandidatos a la presidencia de la República para las elecciones primarias de junio y realmente de la generación joven que viene detrás nuestro, así que veo el futuro del Partido Colorado con mucho optimismo. Sobre esto, Andrés Ojeda dijo que es un espaldarazo enorme y un gran orgullo que Talvi se haya expresado públicamente después de varios años de absoluto silencio. Para agradecerle públicamente un gran gesto que creo que no debe haber sido fácil, tomando en cuenta de que él está fuera de esta actividad ya hace mucho tiempo, pero realmente para esta campaña y para mí, en lo personal, es muy importante. ¿Cuál es su diálogo hoy con Ernesto Talvi? El diálogo es fluido, es bueno, charlamos bastante, es una persona que nos permite intercambiar en los temas país, él sigue dedicado a la investigación para América Latina, razón por la cual la conversación con él siempre tiene un grado de riqueza importante. Es una cabeza privilegiada, académica, que se ha dedicado a estudiar durante muchos años los temas del país, así que yo hoy voy a aprovechar todos estos micrófonos para agradecerle su generosidad. Otro asunto vinculado con la campaña electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la Corte Electoral de nuestro país, de Uruguay, un organismo muy importante a los efectos del proceso electoral, tiene falta de personal y que tampoco hay normas claras y que todo esto podría generar dificultades en el seguimiento de donaciones provenientes de fuentes privadas. Según su informe, esto incluye las donaciones de naturaleza sospechosa o ilícita recibida por los partidos políticos. El informe destaca que Uruguay tuvo avances en temas de diversidad de género, visibilidad y avances en políticas para personas LGBTI, así como en temas de memoria, verdad y justicia, con la inauguración de un memorial con enfoque de género. Sin embargo, añade el documento, enfrentó desafíos relacionados con el reconocimiento de derechos de pueblos originarios y de personas afro-uruguayas y persisten retos relacionados con las tasas de encarcelamiento y las condiciones de privación de libertad. A la hora de las consideraciones específicas, la Comisión señala que Uruguay es el segundo país con mayor satisfacción registrada respecto a la democracia y de los menos propensos a sufrir un golpe de Estado, pero señala como un desafío el financiamiento de los partidos políticos. En este sentido, advierte que la carga sobre la Corte Electoral, que cuenta aparentemente con solo 2 técnicos contables y la falta de reglas claras, podrían generar dificultades en el seguimiento de donaciones privadas, incluyendo aquellas de naturaleza sospechosa o ilícita. El capítulo Uruguay contiene 26 ítems que reflejan avances puntuales y dificultades en temas de género, seguridad ciudadana, refugio a personas desplazadas y memoria, verdad y justicia, entre otros. Uno de los ítems, el número 3, solo indica que el Estado no aportó información para la elaboración de este capítulo, siendo Uruguay y Estados Unidos los únicos que no respondieron las consultas de la Comisión. Y una delegación de la organización argentina Data Género estuvo en Uruguay porque se realizó un encuentro regional sobre procesamiento de archivos del pasado reciente. Este colectivo llegó aquí para compartir experiencias, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial
para extraer información de archivos judiciales y también durante el encuentro, desde este colectivo, se expresó preocupación, atención con esto, por la desaparición de bases de datos en Argentina a partir del comienzo del gobierno del actual presidente, Javier Milei. Tenemos un programa muy grande de IA y sociedad donde trabajamos con inteligencia artificial en diferentes ámbitos, en particular con violencia de género, también viendo los sesgos en la IA y cómo impacta la IA en el futuro del trabajo. Son diferentes áreas que tenemos ahora y también este área de pasado reciente y el uso de IA para extraer información y armar bases de datos con la máxima calidad que podamos dentro de lo poco que tenemos en Argentina. Nos pasa que vemos que cuando no hay datos se toman decisiones que están basadas en intuiciones, en algunas cosas que no están basadas en evidencia y vemos que ahí eso hace agua y que no tiene en cuenta a un montón de personas y es mucho más ineficiente, si hablamos en términos más también de eficiencia estatal, por ejemplo. Data Género también fue una de las organizaciones que participó en el rescate de archivos de acceso abierto frente al recorte de recursos estatales del presidente argentino Javier Milei. Pero a medida que se fueron despidiendo, echando equipos enteros de trabajo, estos portales dejaron de tener mantenimiento y empiezan a tirar errores, hay cosas que se caen, no están disponibles. Entonces un grupo muy grande de dateros y dateras hizo un trabajo muy grande, se llama Transición Desordenada, para recuperar esta información antes de que se caiga. Dijimos que iba a pasar y está pasando, que hay muchos sitios que están dejando de funcionar porque no hay gente detrás que los pueda sostener y esa información se pierde, y ni hablar de la información nueva que se genera que no se está recolectando ni sistematizando en estos sitios. O sea, va a haber un bache de datos muy grande en un montón de áreas ahora. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos vamos a España porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió seguir en su cargo tras el periodo de reflexión de 5 días que inició la semana pasada tras conocerse una denuncia presentada contra su esposa. Sánchez insistió con que esa denuncia obedece a una operación de la oposición española y desde la oposición lo cuestionaron y dijeron que todo esto fue una estrategia demagógica y populista. Pedro Sánchez continúa como presidente del gobierno. Se han cumplido los 5 días que se tomó para reflexionar, por lo que consideró una campaña de acoso y derribo contra él y su esposa. Desde el Palacio de la Moncloa y después de acudir a Zarzuela para informar al rey, Sánchez ha comunicado que sigue al frente del gobierno. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. En una declaración institucional ha expresado su compromiso. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. La regeneración democrática debe, según Sánchez, comenzar por la movilización social. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido las muestras de apoyo de la sociedad y de su partido, el PSOE, en estos días de reflexión. Y ahora pasamos a Argentina porque el Congreso del país vecino empezó a debatir la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocida como Ley Ómnibus. Y claro, es el segundo trámite parlamentario de este proyecto de ley, ahora con modificaciones, después de que fuera rechazado y se retirara del Congreso en febrero. Y miles de personas se concentraron frente al Congreso custodiadas por efectivos policiales. Es una ley que verdaderamente ataca las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, y que eso es lo que nosotros estamos denunciando fuertemente. Vos sabés que la izquierda ha sido la que denunció todos estos días lo que acá se avecinaba, centralmente contra los jubilados y las jubiladas. El oficialismo logró el quórum en la Cámara de Diputados y ganó la primera votación en el debate de la ley bases. Los libertarios se impusieron en la organización de la discusión, consiguieron que se vote por capítulos y de manera nominal. Se oponían el kirchnerismo, parte de los radicales y la izquierda. La definición será este martes.
La ley de bases original contaba con más de 600 artículos, mientras que el nuevo proyecto tiene 232. Se hicieron cambios dentro de la reforma laboral tras la intervención de la CGT y se redujo la cantidad de privatizaciones. Por ejemplo, se quitó al Banco Nación, entre otros. Junto a la ley Ómnibus también se debatirá el proyecto de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, que incluye un blanqueo de capitales, junto a reducciones impositivas y aduaneras. Organizaciones sociales se movilizaron ante las puertas del Congreso argentino con un poder de convocatoria muy inferior al del debate que tuvo lugar en febrero, cuando el proyecto de ley se tramitó por primera vez. La concentración estuvo rodeada de un fuerte dispositivo policial para impedir que pudiera cortar la vía pública, tal como establece el protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ha llegado hasta aquí nuestro primer bloque de hoy. Pero hay más luego de la pausa, así que no se vayan. Segundo bloque en MB Noticias. Asuntos políticos nacionales. Desde el Frente Amplio se reclama la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing de Bat, debido a algo que mencionamos el viernes pasado, que es que el buque estadounidense Cutter James ese día ingresó al puerto de Montevideo sin tener la previa autorización parlamentaria. Y desde el Ministerio de Defensa se explicó que hubo un error de procedimiento y la oposición señala que no es el primer hecho de estas características que ocurre durante el actual gobierno. La Constitución de la República, los ministros la tienen que cumplir. La tenemos que cumplir todos. Es el primer juramento que hacemos. Y la Constitución de la República establece con claridad que no puede ingresar ninguna plataforma militar a territorio nacional sin autorización parlamentaria. Y lamentablemente lo que ha sucedido, y no tiene nada que ver ni con el país, que es Estados Unidos, ni con el buque en sí, sino lo que pasó es que amarró en el puerto de Montevideo un buque sin autorización del Parlamento. Y lo que tendría que haber hecho el ministro de Defensa Nacional y las autoridades del gobierno es, primero, no permitirle el ingreso si no está autorizado. Si a ti te contratan para ser portero de un lugar y dejas entrar a personas que no tienen permiso para entrar, te echan. Entonces, yo creo que los ministros deberían haber dado un paso al costado, porque no pueden hacer lo que hicieron, comunicarle ahora al Parlamento que hubo un error. Y el error nada más ni nada menos que violar la Constitución de la República. Entonces nosotros creemos que los ministros por responsabilidad deberían dar un paso al costado, sin lugar a dudas. ¿Se le va a convocar al Parlamento? Y probablemente lo convoquemos. Porque además lamentablemente sabemos de que no es la primera vez en este gobierno que sucede algo similar, porque hemos estado buscando información y han aterrizado aeronaves de guerra en Uruguay sin autorización del Parlamento también. Así que pareciera ser que este error es simultáneo del gobierno, ¿no? Y ese es el problema. La Constitución se tiene que respetar. Bien, un grupo de organizaciones públicas elaboraron un informe sobre la normativa vigente en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral en los cuidados parentales. Ese informe dice que la normativa vigente, desde hace poco, esto pasó durante este gobierno, vinculada a la corresponsabilidad en los cuidados, es poco conocida en algunos sectores de la sociedad. Hay legislación en Uruguay que es poco conocida y es la que le da a los varones entre 10 y 13 días de licencia por paternidad, pero también una legislación que incluye que durante un año luego del nacimiento de un bebé se pueden tomar indistintamente madre o padre reducción horaria para ocuparse de los cuidados. Un estudio del Banco de Previsión Social indica que ese año de reducción horaria se lo toman en el 98% las mujeres. Y acá no está incluida la lactancia, sino los cuidados. La licencia parental que ya existe, 1 de cada 4 hombres no la toma. Esto reduciría enormemente las desigualdades que hoy explican, por ejemplo, que una mujer 10 años después de haber tenido su primer hijo haya reducido sus ingresos en más de un 35% de lo que podría haber ganado si no tuviera un hijo. Y para los papás varones, digamos, a los 10 años de haber tenido su primer hijo, en su salario no incide para nada esta situación. Todavía falta porque, digamos, por ejemplo, la legislación no es igual para privados que para públicos. Poner el énfasis en los nudos que hay para que estas cosas se cumplan.
Y también ya de por sí el hecho de formar un grupo de trabajo con distintas organizaciones del Estado también hace un cruzamiento, digamos, de miradas y de una interconexión que me parece muy positiva para el futuro. Ahora, agenda de la salud. Este martes comenzará una nueva campaña de vacunación contra la gripe que empezará justamente por los residenciales de larga estadía para personas mayores, según lo anunció el Ministerio de Salud Pública a través del subsecretario José Luis Satjian. Recordamos que la vacunación es de libre acceso para toda la población, aunque se recomienda especialmente para algunos grupos. Arrancó a buen ritmo la campaña de vacunación antigripal. Llevamos suministradas 36.479 dosis hasta hoy de mañana, más las que se sumen en el día de hoy. La verdad que con mucho ímpetu comenzó una campaña de vacunación, como todos los años, que es algo que mucha gente, mucha población espera para estar protegido ante la llegada del invierno. Recordar que la vacuna antigripal es importante o es recomendada a cierta población, pero es libre para toda la población, para la población en general que la quiera recibir, y es especialmente recomendada para los adultos mayores, los mayores de 65 años, población con enfermedades crónicas o comorbilidades, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y toda la lista que está publicada en la web del Ministerio de Salud Pública. Mujeres embarazadas, y es importante también mujeres embarazadas estar protegidos para la llegada del invierno, los niños menores entre 6 meses y 5 años y los trabajadores de la salud. Que vamos a estar empezando la campaña en residenciales a partir de mañana o pasado. Vamos a estar yendo a visitar los establecimientos de larga estadía para poder vacunar a los usuarios y a los cuidadores. Y hoy estamos en esta campaña de vacuna antigripal comenzando por lo general a fines de abril, principios de mayo, y pidiendo a la gente que se vacune, porque el año pasado tuvo un impacto mayor la influenza, la gripe en el sistema de salud, tuvo un impacto mayor al de otros años. Así que es importante llegar a los meses de invierno con la población protegida para no sobrecargar los servicios de salud. Bien, y atención porque se instaló en la puerta del Ministerio de Salud Pública un móvil con vacunas contra la gripe, el virus del HPV y de COVID-19. Se vacunaron personas que trabajan en el ministerio, tuvo ese tono la actividad, pero también fue abierta al resto de la población. La de antigripal, la de COVID, pediátrica también, y todas las del Plan Nacional de Vacunas que necesiten. Hasta el momento se vienen dando contra la gripe. Sí, es la vedette temporada. Si estamos engripados, no podemos darnos esa vacuna. En realidad, si no hay un cuadro de febril, podés, como te sientes vos, capaz que si querés esperar a sentirte 100%, pero si no, podés vacunarte igual. Varios adultos mayores se acercaron al vacunatorio para inocularse contra la gripe como lo hacen cada año y recomendaron la vacunación para evitar enfermarse. ¿Se la da todos los años? Todos los años. ¿Y es efectiva? Sí, efectiva. ¿Viene contra la gripe? Sí, contra la gripe. Contra las demás las tengo al día. Gracias. ¿Se viene a vacunar siempre? No, yo soy cubana. Yo llevo aquí un tiempo, pero quiero prepararme. ¿Esta es la primera vez que se viene a dar acá? Y agradecida estoy. ¿Todos los años? Todos los años, sí, preventivamente, ¿sí? y me da resultado. ¿Cuánto facilitan estos vacunatorios móviles? Y mucho, tendría que haber más, muchos más, para que la gente tenga acceso a la vacuna, es una bondad. ¿Ya se han gripado este año? No. Ahora paréntesis político y de campaña, porque el senador nacionalista Juan Sartori anunció hace instantes que no será precandidato presidencial, una definición que estaba pendiente. Bien, y también dijo que decidió apoyar la precandidatura de Álvaro Delgado. Ahora salimos de los estudios para recibir al móvil de Martín Duarte con un asunto educativo. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Martín, Natalia, buenas noches. Viene desarrollando desde las 18:30 aquí en el auditorio del World Trade Center lo que es living, la agenda educativa del próximo gobierno, con la participación del exdirector nacional de Educación, Juan Pedro Mir, el actual director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, Leonardo Folgar, que es presidente del CEIBAL, el presidente del INET, Javier Lacida, y está haciendo uso de la palabra en estos momentos la directora de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño. Todos coincidiendo en lo que se ha hecho por parte de este gobierno y en particular poniendo foco en los temas que deberían tener en cuenta los
próximos gobiernos. En particular, hay coincidencias en torno a extender el horario de lo que pueda ser los turnos de clase, justamente para captar a más estudiantes. Y en estos momentos Aristimuño está haciendo foco o énfasis en el rol de los directores, inspectores y también en los docentes. Si le parece, le dejamos escuchando lo que está pasando en estos momentos. Romper la inercia de cómo tenemos el sistema armado, aprovechando ese bono demográfico. Y por último, los docentes, que lo mencionaba también mi amigo Gonzalo, por ahora Gonzalo, el tema de los docentes. Los docentes tienen que continuar ese camino de la formación de nivel universitario. Y eso implica no solamente los posgrados, sino también en su formación inicial, continuar ese camino que se ha iniciado de mejorar el ecosistema de su formación, es decir, mejorar y colocar personas con tradición de investigación, personas con estudios, mandar personas al exterior a hacer maestrías y doctorados, como han hecho muchos países de la región. Nos quedamos con estas palabras de Aristimuño, le agradecemos a Martín y al resto del equipo y volvemos a los estudios de TV Ciudad para actualizar los datos del tiempo, porque antes que dar el pronóstico hay que hablar de lo que está pasando ahora, Natalia. Hay que hablar de lo que está pasando y nos zafamos de las alertas, porque hay una alerta amarilla en este momento en la zona de 33 y Cerro Largo, pero además van a continuar un poquito las lluvias, por lo menos hay probabilidad de lluvias para las próximas horas. Sí, cielo cubierto, algo nuboso, con precipitaciones y tormentas, es lo que predomina para mañana, martes 30 de abril, el último día del mes. Además tendrá en capital y cercanías bancos de niebla, así que no viene bien el martes, con mínima de 15 grados y máxima de 21. Y el miércoles 1 de mayo va a amanecer nuboso, va a estar nuboso durante la mañana, pero empieza a salir el sol en la tarde, quizás sean buenas noticias para quienes quieren hacer un asadito. Día del año en el que más asado se consume. Sí, y es una información muy importante teniendo en cuenta los actos programados, el de Montevideo y en el resto del país. Hay alguna probabilidad de lluvias, pero está marcado así, como mejorando, y por la tarde se prevé que salga el sol. Así que quizá el acto no se vea tan afectado como todo lo que puede ocurrir mañana, cuando sí se esperan lluvias. Vamos a ver qué dice el pronóstico mañana, porque esto cambia minuto a minuto. Pero bueno, lo que no cambia es la programación de TV Ciudad. Claro, ya llega Lado B en la pantalla de TV Ciudad y habrá más información desde mañana bien temprano. Desde las 8 de la mañana, luego a las 13 y a las 18:55 será nuestro reencuentro. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta entonces.